Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro audiolibro de Orgullo y Prejuicio. Soy vuestra narradora y estoy encantada de que me acompañéis una vez más en este viaje por la Inglaterra del siglo XIX. En el último capítulo, dejamos a Elizabeth lidiando con las consecuencias de la inesperada partida de Wickham y la revelación de su verdadera naturaleza. Fue un momento lleno de tensión y desilusión para nuestra querida Lizzie, y también fuimos testigos de la creciente preocupación por la situación de Jane. Ahora, en los capítulos 24 al 29, nos preparamos para un cambio de escenario y, sin duda, para el inicio de uno de los momentos más esperados de la novela. Elizabeth emprenderá un viaje para visitar a su querida amiga Charlotte Lucas, quien, como recordarán, tomó la sorprendente decisión de casarse con el señor Collins. Esta visita nos llevará a conocer la famosa Lady Catherine de Bourgh y su imponente residencia, Rosings. Y, como si eso no fuera suficiente, la llegada de un viejo conocido, el señor Darcy, promete añadir una nueva capa de complejidad a la historia. Estos capítulos son cruciales porque preparan el terreno para un acontecimiento que cambiará el curso de la relación entre Elizabeth y Darcy. La tensión aumentará, las miradas se cruzarán y el ambiente se cargará de una anticipación que os mantendrá pegados al audio. Así que, poneos cómodos, preparad vuestra bebida favorita y dejad que las voces de Orgullo y Prejuicio os transporten. No os perdáis ni un segundo de lo que está por venir. Y antes de empezar, si os está gustando este audiolibro y queréis seguir disfrutando de las aventuras de Elizabeth Bennet, no olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta a este vídeo y activar la campanita para no perderos ninguna de las próximas entregas. Vuestro apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. ¡Comenzamos! Capítulo 24. La carta de la señorita Bingley llegó y puso término a las dudas. La primera frase comunicaba que se habían establecido todos en Londres para pasar el invierno, y la conclusión expresaba el pesar del hermano por no haber tenido tiempo, antes de abandonar el campo, de ofrecer sus respetos a sus amigos del condado. Las esperanzas habían desaparecido por completo, y aunque Juana leyó el resto de la carta, halló en la misma pocas cosas, fuera de la profesión de afecto de quien le escribía, que pudieran servirle de algún alivio. El elogio de la señorita de Darcy ocupaba gran parte de la misiva. Insistíase de nuevo sobre sus numerosos atractivos, y Carolina se jactaba gozosa de lo creciente de su intimidad con ella, aventurándose a predecir el cumplimiento de los deseos suyos ya revelados en la carta primera. Participaba también con gran regocijo que su hermano era íntimo de la casa de Darcy, y mencionaba con entusiasmo ciertos planes del último relativos a Nuevo Ajuar. Isabel, a quien Juana comunicó muy pronto lo capital de todo ello, lo escuchó con silenciosa indignación. Su corazón estaba dividido entre la inquietud por su hermana y el resentimiento contra todos los demás. A la afirmación de Carolina de que su hermano estaba interesado por la señorita de Darcy no le daba crédito. Que estaba enamorado de veras de Juana no lo ponía en duda ahora, como no lo había puesto jamás. Y aunque siempre se había sentido predispuesta a que le agradase él, no pudo pensar sin pena, y hasta sin desprecio, en esa su flojedad de carácter. En su falta de resolución, que ahora le convertía en esclavo de sus intrigantes amigos y le arrastraba a sacrificar su propia dicha al capricho de los deseos de estos. Mas si la felicidad de él fuera lo único que se sacrificara, bien podría él jugar con ella del modo que le pareciese mejor. Pero es que la de su propia hermana andaba envuelta en ello por la creencia de ella de que él estuviese enamorado. Era, en suma, un asunto en que, por mucho que se meditase sobre el mismo, todo tenía que resultar en vano. No podía Isabel pensar en otra cosa. Conociérale el afecto de Juana o hubiera éste escapado a su observación, cualquiera que fuese el caso, si bien su opinión sobre Bingley podría mudar según él mismo, la situación de Juana siempre resultaba idéntica, su tranquilidad quedaba herida. Un día o dos pasaron antes de que Juana tuviera valor para revelar sus sentimientos a Isabel. Mas, al cabo, habiéndolas dejado solas la señora de Bennet tras una carga más pesada que de ordinario sobre Netherfield y su dueño, no pudo evitar el decir: «Ojalá mi madre tuviera más dominio sobre sí. No puede formarse idea de la pena que me causa con sus reflexiones sobre él. Mas no quiero consumirme. Le olvidaré, y seremos lo que éramos antes». Isabel miró a su hermana con incrédula solicitud, pero nada dijo.
¿Lo dudas? Exclamó Juana ligeramente ruborizada. Cierto que tienes razón. Podrá vivir en mi recuerdo como el más amable de mis conocidos, pero eso será todo. Nada tengo que esperar, ni nada que temer, ni nada tampoco que reprocharle. Gracias a Dios, no tengo esa pena. Por consiguiente, que pase algún tiempo, y probaré a quedar lo mejor que pueda. Con voz más fuerte añadió después. Tengo el consuelo de que eso no haya sido sino un error de imaginación por mi padre y que no ha acarreado perjuicio sino a mí misma. Querida Juana, exclamó Isabel, eres demasiado buena. Tu dulzura y desinterés son en verdad angelicales. No sé qué decirte. Siento como si nunca te hubiera hecho justicia ni amado como te mereces. Juana negó con decisión que poseyese ninguna clase de mérito extraordinario, rechazando el elogio nacido del sincero afecto de su hermana. No, dijo Isabel, eso no está bien. Tú tienes por respetable a todo el mundo y te ofendes si hablo mal de alguien. Yo tengo por perfecta solo a ti, y tú te opones a que te tenga por tal. No temas que incurra en exceso apropiándome tu privilegio de buena voluntad hacia todos. No tienes que temerlo. Hay pocos a quienes yo ame de veras, y menos aún de quienes piense bien. Cuanto más conozco el mundo más me enoja, y todos los días confirmo mi creencia en la inconstancia de todos los caracteres humanos y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de mérito o talento. Me he encontrado últimamente con dos casos que confirman esa creencia. Uno no lo quiero mentar. Otro es el casamiento de Carlota. Es increíble, increíble desde todos los puntos de vista. Querida Isabel, no des entrada a sentimientos como esos. Impedirán tu felicidad. Tú no concedes nada a la diferencia de situación y carácter. Considera la respetabilidad de Collins y el carácter prudente y firme de Carlota. Recuerda que pertenece a una familia numerosa, que en cuanto a fortuna, ese es un casamiento muy apetecible, y disponte a creer por todo ello que Carlota puede sentir cierto afecto y estima por nuestro primo. Porque me lo agradezcas, trataré de creer algo a lo sumo. Más nadie puede salir beneficiado con creerlo, porque si estuviera persuadida de que Carlota experimenta algún interés por él, pensaría peor de su entendimiento que ahora pienso de su corazón. Juana querida, Collins es un hombre infatuado, ceremonioso, loco y mentecato. Tú lo sabes lo mismo que yo, y debes comprender, como yo también, que la mujer que se case con él no puede estar en sus cabales. No la defiendas aunque se llame Carlota Lucas. No has de cambiar por una individualidad el significado de los principios y de la integridad. Ni tratar de persuadirte a ti misma, o de persuadirme a mí. De que el egoísmo es prudencia o la insensibilidad ante el peligro seguro de felicidad. Tengo por demasiado fuerte ese modo de expresarte sobre ambos, replicó Juana, y espero que de ello te convencerás cuando los veas juntos y felices. Pero basta de esto. Tú aludías a algo más. Mencionaste dos casos. No puedo menos de comprenderte, pero te suplico, Isabel, que no me apenes censurando a aquella persona y diciendo que ha descendido en tu opinión. No necesitamos hallarnos prontas a imaginarnos injuriadas de propósito. No podemos exigir que un joven bullicioso sea siempre tan mirado y circunspecto. A menudo es solo nuestra propia vanidad lo que nos engaña. La imaginación de las mujeres se excede. Y los hombres procuran que se exceda. Si lo hacen con premeditación no podrán justificarse, mas no creo que eso abunde en el mundo tanto como algunos se figuran. Estoy muy lejos de atribuir a premeditación ninguna parte de la conducta de Bingley, dijo Isabel. Pero sin querer obrar mal ni hacer infelices a los otros se puede errar y ocasionar desgracia. La carencia de reflexión o la escasa atención a los sentimientos ajenos, así como la falta de resolución, dan ese resultado. ¿Y tú atribuyes aquello a alguna de esas dos cosas? Sí, a la última. Pero si sigues por ese camino habré de disgustarte diciendo lo que pienso de personas de tu estimación. Conténme si puedes. ¿Es que persistes en que sus hermanas influyan sobre él? Sí, en unión con su amigo. No puedo creerlo. ¿Qué les puede mover a obrar así? Solo pueden desear su felicidad, y si él me tiene afecto, ninguna otra mujer podrá asegurársela. Tu primera afirmación es falsa. Pueden desear muchas cosas además de su felicidad,
pueden ansiar su enriquecimiento y su elevación en categoría. Que se case con una muchacha que reúna cuanto significan el dinero, los parientes elevados y el orgullo. Vamos, que desean que elija a la señorita de Darcy, replicó Juana. Mas eso puede ser por móviles mejores de los que supones. La han tratado durante más tiempo que a mí. No hay que admirarse, pues, de que la quieran más. Pero, cualesquiera que sean sus deseos, es muy improbable que se hayan opuesto a los de su hermano. ¿Qué hermana se creería con derecho a hacerlo, a no ser que le diera al hermano por algo muy reprochable? Si lo hubieran visto interesado por mí no habrían procurado separarnos. Si él lo estuviera, ellas no tendrían buen éxito. Suponiendo semejante afección, haces obrar a todos contra naturaleza y con error y a mí me haces más desgraciada. No me avergüenzo de haberme equivocado, o por lo menos esto es poca cosa, nada en comparación con lo que sentiría si pensase mal de él o de sus hermanas. Déjame ver el hecho a la mejor luz, lo mejor que pueda verse. Isabel no se podía oponer a tales deseos, y desde entonces el nombre de Bingley apenas fue pronunciado entre las dos. La señora de Bennet continuaba aún extrañada y murmurando porque no regresaba. Y aunque casi no pasaba día sin que Isabel le hiciese con claridad cargo sobre ello, era raro que considerase aquel hecho con menos inquietud. Su hija probaba convencerla de lo que ella misma no creía y de que las atenciones a Juana habían sido mero afecto de un capricho corriente y pasajero que cesó en cuanto no la viera. Pero aunque la posibilidad de esa explicación la admitía pronto, tenía, con todo, que repetir diariamente idéntica cantilena. El mayor consuelo de la señora de Bennet era que Bingley había de volver en el verano. El señor Bennet consideraba de diferente manera la cuestión. De modo, Isabel, díjole un día, que tu hermana resulta frustrada en sus amores. Le doy la enhorabuena. De ordinario, se aproxima a casarse una muchacha cuando se frustran sus amores. Algo hace eso pensar así, aparte de que la distingue entre sus compañeras. ¿Y cuándo te toca a ti? No te gustará mucho que se te adelante, Juana. Pero ahora te va a tocar. Aquí en Meryton hay suficientes oficiales para engañar a todas las jóvenes de la comarca. Cásate con Wickham. Es un muchacho agradable, y coquetearía contigo de seguro. Gracias, papá, pero me satisfaría un hombre menos agradable. No hemos de esperarlo todo de la buena suerte de Juana. Cierto, dijo el señor Bennet, pero cualquier cosa que te suceda en cuanto a eso, es un consuelo pensar que tienes una madre afectuosa que siempre se encargará de lo principal. La compañía de Wickham era de positiva utilidad para disipar la tristeza que los últimos infaustos sucesos habían producido a varios de la familia de Longbourn. Veíanle a menudo, y a sus otras prendas añadió en esta ocasión la de una absoluta falta de reserva. Todo lo que Isabel había oído, sus quejas contra Darcy, y cuanto había sufrido de él, era ahora de todos conocido y por todos discutido en público. Y todo el mundo se complacía en recordar lo mucho que Darcy había disgustado siempre, aun antes de saberse nada de eso. Juana era la única criatura a quien era dado suponer que hubiera en el caso alguna circunstancia atenuante, desconocida por la sociedad del condado. Su dulce y constante candor abogaba siempre por indulgencia y exigía la posibilidad de una equivocación. Pero Darcy estaba reputado por todos los demás como el más malo de los hombres. Capítulo 25. Tras una semana de promesas de amor y planes de felicidad, Colin se despidió de Carlota para regresar el sábado. La pena de la separación se alivió para él con los preparativos para recibir a su novia, esperando que pronto se fijara el día de su regreso al condado de Hunsford para convertirse en el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes en Longbourn con la misma solemnidad de la vez anterior, deseando a sus primas salud y dicha y prometiendo a los padres una nueva carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora de Bennet tuvo el placer de recibir a su hermano y a la esposa de éste, quienes, como de costumbre, vinieron a pasar la Navidad en Longbourn. El señor Gardner era un hombre sensible, caballeroso, muy superior a su hermana tanto en cualidades naturales como en educación. Las damas de Netherfield habrían tenido dificultad en creer que una persona que vivía del comercio y se hallaba siempre metido en su almacén pudiera estar tan bien educado y resultar tan agradable. La señora de Gardner,
bastantes años más joven que la señora de Bennet y la señora de Phillips, era una mujer grata, elegante y muy querida por todas sus sobrinas de Longbourn. En especial, entre las dos mayores y ella existía un afecto particular, ya que aquellas habían residido con frecuencia en la capital en su compañía. La primera ocupación de la señora de Gardner al llegar fue distribuir sus regalos y describir las nuevas modas. Terminado todo eso, tomó menos parte en la conversación y le tocó escuchar. La señora de Bennet tenía muchas desgracias que comunicarle y un poco de que hacerse compadecer. Había sido muy vejada desde la última vez que viera a su hermana. 2 de sus hijas habían estado a punto de casarse y después todo había quedado en nada. No censuro a Juana, continuó, porque habría pescado al señor Bingley si hubiera podido, pero Isabel, oh hermana, es muy duro pensar que haya podido ser a estas horas la esposa de Collins si no se hubiera opuesto su propia perversidad. Hízole una proposición de casamiento en este mismo cuarto y ella la rechazó. La consecuencia es que Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo y que la propiedad de Lonobourne sigue ahora tan vinculada como antes. Los de Lucas, hermana, son gentes muy aprovechadas, se dedican en absoluto a pescar lo que pueden. Me entristece hablar así de ellas, pero es la verdad. Me pone muy nerviosa y enferma el verme contrariada de ese modo por mi propia familia y el tener vecinos que piensen en sí antes que en los demás. Con todo, tu llegada a esta sazón es el mayor de los consuelos y me veo muy dichosa con oír lo que me cuentas de las mangas largas. La señora de Gardner, a quien ya se le había comunicado lo principal de todos esos asuntos en el curso de su correspondencia con Juana e Isabel, dio a su hermana una respuesta somera y cambió la conversación por compasión hacia sus sobrinas. Me hallarse luego sola con Isabel habló más del asunto. Con que habría sido una boda muy apetecible para Juana, le dijo. Me duele que se haya desarreglado. Pero esas cosas ocurren tan a menudo. Un joven como me pintas al señor Bingley se enamora con facilidad de una muchacha bonita para unas pocas semanas, y cuando por una casualidad se separan, la olvida también con igual facilidad. Esa clase de inconstancias es muy frecuente. En casos así existe un excelente consuelo, repuso Isabel. Mas eso no reza con nosotras. A nosotras no nos ha dañado ninguna casualidad. No ha ocurrido sino la interposición de amigas que pretenden persuadir a un joven independiente a que no piense más en una muchacha a quien amaba con vehemencia solo pocos días antes. Pero es que esa expresión, vehemencia de amor, es tan usada, tan ambigua, tan indefinida, que no me dice nada. Lo mismo se aplica a sentimientos que brotan solo de media hora de conocimiento que a afectos reales y profundos. Explícame cómo era la vehemencia del amor del señor Bingley. Nunca he visto inclinación que prometiera más. Estaba al de continuo sin atender a las otras y en absoluto dedicado a Juana. Cada vez que se veían resultaba eso más cierto y patente. En su propio baile molestó a 2 o 3 señoritas por no sacarlas a bailar, y yo misma hablé con él 2 veces sin obtener respuesta. ¿Pueden revelarse síntomas más claros? ¿No es la descortesía en general la esencia verdadera del amor? Sí, de esa clase de amor que supongo sentido por él. Pobre Juana. Estoy triste por ella, porque, dado su modo de ser, no olvidará eso pronto. Mejor habría sido que te hubiera ocurrido a ti, Isabel. Tú te habrías reído del hecho con más prontitud. ¿Pero crees que se decidirá a venir con nosotros? Un cambio de escenario seríale conveniente, y acaso uno de casa le resultara utilísimo. A Isabel le agradó mucho esa proposición, convenciéndose de que su hermana accedería. Supongo, añadió la señora de Gardner, que no influirá en ella ninguna consideración referente a ver a ese joven. Vivimos en barrio tan diferente de la población, todas nuestras relaciones son tan diversas, y, como sabes bien, salimos tan poco de casa, que es muy poco probable que se encuentren si él no viene expresamente a verla. Y eso es imposible de toda imposibilidad, porque por ahora se encuentra bajo la custodia de su amigo, y el señor Darcy no permitiría que él buscase a Juana en semejante barrio de Londres. Querida tía, ¿qué opinas sobre eso? ¿Acaso pueda el señor Darcy oír mencionar un punto como la calle de la Iglesia de la Merced, pero pensando que un mes de abluciones apenas bastaría para limpiarse de sus inmundicias y penetrase una vez allí, y ten por seguro que el señor Bingley no se movería sin él? Tanto mejor,
de ese modo, espero que jamás se encontrarán. ¿Pero se escribirá Juana con la hermana de él? Porque es seguro que no hará nada porque nos visitemos. Perderá por completo su relación. Más a pesar de la seguridad que Isabel afectaba lo tocante a ese punto, como en el de que se viese Bingley impedido de encontrar a Juana, se convenció, tras maduro examen, de que el caso que imaginaba no lo consideraba como improbable. Era posible, y a veces lo juzgaba verosímil, que el afecto de Bingley se reanimara y luchara contra la influencia de sus amigos con la influencia, más natural, de los atractivos de Juana. Esta aceptó gustosa la invitación de su tía, y al hacerlo, los Bingley solo estaban en su pensamiento en cuanto esperaba que, por no vivir Carolina en la misma casa de sus hermanas, podría alguna vez pasar una mañana con ella sin peligro de encontrarse con él. Los Gardner permanecieron en Longbourn una semana, y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales no se pasó un día sin convidados. La señora de Bennet había cuidado tan bien de entretener a sus hermanos, que jamás se habían sentado a comer solos en familia. Cuando el convite era en la casa, siempre concurrían al mismo algunos oficiales, entre los cuales Wickham era imprescindible, y la señora Gardner, puesta en guardia por los calurosos elogios que Isabel hacía del mismo, observó con minuciosidad a los dos. Sin suponerlos, por lo que alcanzó a ver, seriamente enamorados, sus recíprocas preferencias fueron bastante para alarmarla un poco, y así, resolvió hablar con Isabel sobre ese punto antes de abandonar el condado, haciéndole presente la imprudencia de alimentar esa inclinación. A la señora Gardner, Wickham le pareció agradable desde el primer momento. Antes de casarse, unos 10 o 12 años atrás, ella había pasado tiempo en la misma zona de Derbyshire de donde él era originario. Por lo tanto, compartían muchas relaciones comunes. Aunque Wickham había estado poco allí desde la muerte del padre de Darcy hacía 5 años, pudo ponerla al día sobre los primeros amigos que ella había hecho. La señora Gardner había visitado Pemberley y conocía a la perfección el carácter del difunto Lord Darcy. Esto les proporcionó un tema de conversación inagotable. Al comparar sus recuerdos de Pemberley con la minuciosa descripción de Wickham, y elogiando el carácter de su último poseedor, ambos se deleitaron. Al enterarse del trato que el actual Darcy le había dado a Wickham, ella recordó algo de la fama del carácter de aquel caballero cuando era un muchacho, algo que encajaba con los hechos. Finalmente, confesó recordar haber oído que Fitzwilliam Darcy era considerado desde joven como un muchacho orgulloso y malo. Capítulo 26. La señora Gardner, con calma y bondad, le hizo a Isabel la advertencia mencionada en la primera ocasión en que pudo hablarle a solas. Isabel, eres una muchacha lo suficientemente razonable como para no enamorarte solo por haber sido advertida en contra. Por eso no temo hablarte sin rodeos. Te digo en serio que quería verte en guardia. No te enredes o trates de enredarte en un afecto que puede ser tan imprudente por la falta de fortuna. Nada tengo que decirte contra él. Es un joven muy interesante. Y si poseyera la posición que debería poseer, juzgaría que no lo podrías hacer mejor. Pero tal como es, debes evitar que tu imaginación te arrastre. Estás dotada de buen sentido. Y todos esperamos que lo emplees. Estoy segura de que tu padre confía en tu firmeza y buena conducta. No debes decepcionarle. Querida tía, esto se está poniendo serio de verdad. Sí, y supongo que te hará seria a ti también. Bien. Pues no tienes que alarmarte. Cuidaré de mí misma y de Wickham. No se enamorará de mí si puedo impedirlo. Isabel, ¿no hablas en serio ahora? Dispensa, trataré de expresarme con seriedad. Por ahora no estoy enamorada de Wickham, es bien seguro que no lo estoy. Pero él es, sin comparación, el hombre más agradable que he visto, y, por si en realidad se aficionase a mí, creo que sería mejor que no lo fuera tanto. Conozco lo imprudente de una cosa así. Oh, qué abominable es el señor Darcy. La opinión que mi padre tiene de mí me honra mucho, y sería injusto que no correspondiese a la misma. Mi padre, no obstante, es partidario de Wickham. En resolución, tía querida, mucho sentiría hacer desgraciado a alguien. Mas desde que vemos a diario que donde hay afecto los jóvenes de ambos sexos raramente se contienen por falta de fortuna.
¿Cómo puedo prometer ser más cuerda que tantas de mis iguales si me viese tentada? ¿O cómo habré de comprender que sería más prudente resistir? Cuanto puedo prometerte, por consiguiente, es no atropellarme. No me juzgaré con precipitación su anhelo. Cuando esté en su compañía, no lo desearé. En suma, obraré lo mejor que pueda. ¿Acaso eso surtiría efecto si le quitases los ánimos para venir a casa tan a menudo? Por lo menos, debemos hacer presente a tu madre que no le invite. Como hice el otro día, exclamó Isabel con significativa sonrisa. Cierto que sería oportuno poner moderación en eso. Pero no creas que él está siempre con tanta frecuencia aquí. Es por consideración a ti por lo que has sido invitado tantas veces esta semana. Ya conoces las ideas de mi madre sobre la necesidad de constante compañía para sus amigas. Pero de veras y por mi honor que trataré de proceder como crea más cuerdo. Y espero que ahora quedarás contenta. Su tía le aseguró que lo estaba. Y tras darle a Isabel las gracias por su bondadosa advertencia se marcharon. Habiéndose ofrecido un admirable ejemplo de amonestación sobre tan delicado punto sin dar lugar a resentimiento. Collins volvió al condado poco después de haberlo abandonado los Gardner y Juana. Pero como residió con los de Lucas, su llegada no molestó a la señora de Bennet. Aproximábase ya su casamiento. Y aquella se encontraba al fin tan resignada, que lo miraba como inevitable, y aún repetía, de mal talante, que deseaba a los novios felicidad. El jueves iba a ser la boda, y el miércoles hizo la señorita de Lucas su visita de despedida, y cuando se levantó para separarse, Isabel, avergonzada de lo poco finos y forzados cumplidos de su madre, y además sinceramente afectada de por sí, la acompañó fuera de la estancia, y al bajar juntas la escalera Carlota dijo: «Espero saber de ti a menudo, Isabel». «Lo sabrás, ciertamente. Y aún tengo que suplicarte otro favor. ¿Vendrás a verme? Espero que nos veremos a menudo en este condado. No es fácil que pueda dejar Kent en bastante tiempo. Prométeme, por consiguiente, venir a Hunsford». Isabel no pudo rehusar la invitación, aun entreviendo escaso agrado en la visita. «Mi padre y María vendrán a verme en mayo», añadió Carlota, «y espero que consientas en ser de la partida». «En verdad, Isabel, serás tan bien recibida como cualquiera de aquellos». La boda se celebró. La novia y el novio marcharon a Kent desde la puerta de la iglesia, y todos tuvieron, como de costumbre, algo que hablar sobre el asunto. Isabel supo pronto de su amiga, y su correspondencia fue tan regular y frecuente como siempre había sido. El que fuese tan franca era imposible. Isabel no podía dirigírsele sin notar que todo el agrado de la confianza había desaparecido, y aun determinando no cesar de escribir, lo hacían en atención a lo que su amistad había sido, no a lo que era. Las primeras cartas de Carlota se abrieron con gran ansiedad. No podía menos de ser curioso saber cómo hablaba de su nuevo hogar, cómo pintaba a Lady Catalina, cuánta felicidad se atribuía. Pero al leer esas primeras cartas observó Isabel que Carlota se expresaba exactamente como ella había previsto. Escribía alegre, pareciendo estar rodeada de comodidades, sin mencionar nada, sin alabanzas. La casa, el ajuar, la vecindad y los caminos, todo era de su gusto, y la conducta de Lady Catalina lo más amigable y atenta. Era la misma pintura de Hunsford y Rosings dada por Collins, aunque templada con cierto discernimiento, e Isabel comprendió que debía aguardar a su visita allá para conocer lo demás. A todo esto Juana había enviado unas líneas a su hermana anunciándole su feliz arribo a Londres, y cuando volvió a escribir, creyó Isabel que podría decirle algo de los de Bingley. La impaciencia por esta segunda carta fue recompensada como suele serlo siempre la impaciencia. Juana llevaba una semana en la capital sin ver a Carolina ni oír de ella. Explicábaselo no obstante suponiendo que su última carta a su amiga desde Lonobourne se hubiese perdido por una casualidad. «Mi tía», continuaba, «irá mañana a aquella parte de la población y tendré ocasión de visitar la calle de Grosvenor». Escribió de nuevo después de hecha la visita en que vio a la señorita de Bingley. «No encontré a Carolina de buen humor, pero se alegró mucho de verme, reprochándome no haberle dado noticia de mi llegada a Londres. Estaba en lo cierto. Mi última carta no la había recibido. Luego, como era natural, pregunté por su hermano.
Estaba bien, más tan ocupado con el señor Darcy, que apenas le veía. Me encontré con que la señorita de Darcy era esperada a comer. Deseo poder verla. Mi visita no fue larga, pues Carolina y la señora de Hurst tenían que salir. Supongo que en breve las tendré por aquí. Isabel movió la cabeza al leer esa carta. Se convenció con ella de que solo por casualidad podría descubrir Bingley que su hermana estaba en la capital. Pasaron 4 semanas, y Juana no vio a ninguno de ellos. Trató de convencerse de que no lo sentía. Pero no pudo permanecer más tiempo ciega hacia la desatención de la señorita de Bingley. Tras de esperar en casa todas las mañanas durante una quincena, e inventar para aquella una nueva excusa todas las tardes, la visita llegó al fin. Mas la rapidez de la misma, y más aún la extrañeza de los modales de la visitante, no permitieron a Juana engañarse más. La carta que con ese motivo dirigió a su hermana demuestra lo que sentía. Segura estoy, mi queridísima Isabel, de que serás incapaz de ufanarte del buen juicio tuyo sobre mis cartas cuando te confiese que he estado engañada por completo sobre el afecto de la de Bingley hacia mí. Pero, querida hermana, aunque los hechos hayan demostrado tu razón, no me juzgues obstinada si aún afirmo que, considerando su proceder, mi confianza era tan natural como tus sospechas. Después de todo, no comprendo la razón que le asistía para desear intimar conmigo. Pero si de nuevo ocurrieran las mismas circunstancias, es bien cierto que de nuevo me volvería yo a engañar. Carolina no me ha devuelto mi visita hasta ayer, y ni una esquela ni una línea suya he recibido entre tanto. Cuando vino se hacía patente que no le agradaba, dio una excusa ligera, de pura fórmula, por no haberme visitado antes. No dijo palabra de ansiar verme de nuevo, y estaba tan alterada que cuando se fue me encontré firmemente resuelta a no continuar su relación. La compadezco, aún sin poder evitar el censurarla. Obró mal en singularizarse conmigo como lo hizo. Puedo decir sin ambajes que todas las tentativas de intimidad comenzaron por su parte. Pero la compadezco, porque habrá de comprender que se ha conducido mal y porque estoy segura de que la zozobra por su hermano es la causa de todo. No necesito explicarme más, y aunque sabemos que no hay motivos para semejante zozobra, con todo, si es que la experimenta, con facilidad podrá explicar su conducta conmigo, y siendo él tan merecidamente caro a su hermana, cuanta zozobra pueda sentir por él es natural y simpática. Mas no puedo menos de admirarme de que salga ella ahora con temores por el estilo, porque si él se hubiera cuidado de mí, hace tiempo que nos habríamos encontrado por la población. Conoce él mi estancia en ella, de eso estoy segura por algo que ella misma me ha comunicado, y con todo, por el modo de expresarse Carolina, parecía como si necesitase persuadirse de que en realidad se interesa él por la señorita de Darcy. No lo entiendo. Si no temiera juzgar con dureza, casi me vería tentada a decir que en todo esto hay grandes apariencias de doblez. Mas yo ensayaré desvanecer toda idea penosa pensando solo en lo que me hace falta, en tu cariño y en la inalterable bondad de mis queridos tía y tío. Hazme saber pronto de vosotros. La señorita de Bingley dijo algo de no volver jamás a Netherfield y de deshacerse de la casa, mas no con seguridad. Haremos mejor en no hablar de eso. Me complazco muchísimo en que hayas tenido tan halagüeñas noticias de nuestros amigos de Hunsford. Te ruego que los vayas a ver con Sir Guillermo y María. Estoy convencida de que te encontrarás muy bien allí. Tú. Etcétera. Esta carta apenó algo a Isabel, pero su espíritu se rehizo al considerar que Juana no se vería más engañada, por lo menos por la hermana. Toda esperanza relativa al hermano quedaba ahora desvanecida en absoluto. Ni siquiera deseaba que se renovasen sus atenciones. El carácter del quedaba muy rebajado cuando se consideraba, y como castigo suyo, y además, a la vez, como ventaja posible de Juana, esperaba que en realidad pudiera casarse con la hermana de Darcy, ya que, según Wickham, eso le haría sentir en abundancia lo que había despreciado. La señora de Gardner recordó a Isabel por entonces su promesa referente al mencionado caballero, pidiendo noticias, e Isabel las tenía tales que pudieran contentar a la tía más que a sí propia. El aparente interés de él había desaparecido, sus atenciones habían acabado, admiraba a otra. Isabel vigilaba lo suficiente para verlo todo, y podía observarlo y escribir sobre ello sin verdadero pesar. Su corazón había sido herido solo sutilmente,
y su vanidad se veía satisfecha por creer haber sido ella la elegida de su corazón si la posición se lo hubiera permitido. La repentina adquisición de 10.000 libras era el encanto más saliente que podría brindar la joven a quien ahora se mostraba propicio. Pero Isabel, acaso con menor penetración que en el caso de Carlota, no disputó con él por sus anhelos de independencia. Por el contrario, nada juzgaba más natural, y como podía suponer que le costaba a él algún esfuerzo el abandonarla, hallábase dispuesta a considerar el hecho como cuerda y apetecible solución para ambos, y podía desearle de corazón felicidades. Todo eso fue dado a conocer a la señora de Gardner, a quien, tras relatar las circunstancias, decía así: «Estoy convencida, querida tía, de que nunca he estado muy enamorada, pues si realmente hubiera experimentado esa pura y elevada pasión detestaría ahora hasta el nombre de semejante individuo y le desearía toda suerte de males. Pero no solo abrigo sentimientos cordiales hacia él, sino que también miro con imparcialidad a la señorita de King, sin tenerle malquerencia y juzgándola, por el contrario, buena muchacha. No puede haber amor en todo eso. Mi desvelo ha sido real, y aunque si estuviera frenéticamente enamorada de él resultaría ahora más interesante para todos sus conocidos, no puedo decir que lamento mi relativa insignificancia. A veces la importancia se paga sobrado cara. Catalina y Lidia son más sensibles que yo en eso del corazón. Son jóvenes en el camino de la vida y no están hechas todavía la mortificante convicción de que las pollas guapas han de tener algo para vivir como todas las demás. Capítulo 27. Sin otros acontecimientos importantes en la familia de Longbourn, ni más variación que los paseos a Meryton, unas veces con lodo y otras con frío, pasaron para ella los meses de enero y febrero. En marzo había de ir Isabel a Hunsford. Al principio no había pensado en serio en ir allá, mas vio que Carlota tenía empeño, y poco a poco fue considerando con mayor gusto el hacerlo, así como la cosa más segura. La ausencia había acrecido sus deseos de ver a Carlota y aminorado su repulsión hacia Collins. El proyecto entrañaba cierta novedad, y como con tal madre y tan insoportables hermanas como tenía no podía resultar apetitosa la estancia en casa, no podía recibir mal un cambio así. El viaje le proporcionaba además el placer de dar un abrazo a Juana, y, en suma, cuando llegó el tiempo habría sentido mucho cualquier dilación. Mas todo se llevó bien, y se arregló en definitiva de acuerdo con el conocido plan de Carlota. Iba a acompañar a Sir Guillermo y a su segunda hija. Añadióse a ese plan la mejora de pasar una noche en Londres, y con eso quedó tan perfecto como era posible. La única pena para Isabel era separarse de su padre, a quien iba a privar de su compañía, y que, al llegar el caso, gustaba tan poco de que se marchase, que le encargó que le escribiese, y hasta casi prometió contestar a su carta. La despedida entre ella y Wickham fue por completo amistosa, y aún más por parte de él. Su empresa actual no podía hacerle olvidar que Isabel había sido la primera que excitara y mereciera su atención, la primera en escucharle y compadecerle, la primera a quien admiró. Y en su manera de decirle adiós, deseándole toda suerte de dichas, recordándole lo que había de esperar de Lady Catalina de Bourgh y confiando en que sus opiniones sobre la misma, sus opiniones sobre todos ellos, coincidirían, hubo tal solicitud, interés tal, que ella sintió deber corresponderle con el más sincero afecto. Partiendo así convencida de que, lo mismo casado que soltero, sería siempre su tipo de lo placentero y de lo amable. Los compañeros de viaje del día siguiente no eran para hacérselo muy grato. Sir Guillermo Lucas y su hija María, muchacha de buen humor, aunque de cascos tan vacíos como su padre, nada tuvieron que decir que valiera la pena de oírse, y así, les escuchó con igual interés que el ruido de la posta. Isabel gustaba del absurdo, pero conocía a Sir Guillermo desde antiguo. Nada nuevo podía referirle ya de las maravillas de su presentación y de su dignidad de caballero, y sus cortesías eran tan rancias como sus noticias. El viaje era de solo 24 millas, y lo emprendieron tan temprano, que al mediodía estaban en la calle de la Iglesia de la Merced. Al llegar a la puerta de los Gardner, Juana se encontraba en la ventana del salón, esperando su llegada. Al entrar en el comedor, allí estuvo ella para darles la bienvenida, e Isabel, tras de contemplarla con ansiedad, alegróse de hallarla tan sana y tan cariñosa como siempre. En la escalera había un tropel de niños y niñas cuya impaciencia por la llegada de su prima no les permitiera esperar en el salón y cuya timidez, ya que no la habían visto en un año, les vedara ir abajo.
Todo era gozo y cariño. El día se pasó muy gratamente, la tarde, en corretear y recorrer tiendas, y la velada, en uno de los teatros. Isabel halló ocasión de conversar con su tía. Su primer tema fue su hermana, y quedó más pesarosa que extrañada al oír, como contestación a sus preguntas, que aunque Juana se esforzaba de continuo en sostener su espíritu, sufría periodos de desaliento. Con todo, era razonable esperar que no seguirían. Contóle también la señora Gardner particularidades de la visita de la señorita de Bingley a la calle de la Iglesia de la Merced, repitiéndole la plática habida entre Juana y ella, lo cual demostraba que la primera había borrado de su corazón semejante amistad. La señora de Gardner reanimó a su sobrina por la deserción de Wickham, más felicitándola porque eso marchara tan bien. Pero, querida Isabel, añadió, ¿qué clase de muchacha es la señorita de King? Mucho sentiría pensar que nuestro amigo se vendía. Dime, querida tía, ¿qué diferencia hay, en cuestiones de matrimonio, entre lo mercenario y lo prudente? ¿Dónde acaba la discreción y comienza la avaricia? La Navidad pasada temías que me casara con él porque eso hubiera sido imprudente, y ahora, por dirigirse a una muchacha con 10.000 libras, lo tildas de mercenario. Si quieres decirme qué especie de muchacha es la señorita de King, sabré qué pensar. Creo que es muy buena muchacha. Nada malo sé de ella. Pero él no le dedicó la menor atención hasta la muerte del abuelo, que hizo a la misma dueña de su fortuna. No, ¿por qué lo había de hacer? Si no le era permitido ganar mi afecto por no tener yo dinero. ¿Qué motivo había para que hiciese el amor a una muchacha de quien él por entonces no se cuidaba y que era igualmente pobre? Mas resulta indecoroso dirigirse a ella poco después de aquel suceso. Un hombre en circunstancias aflictivas no tiene tiempo para ese decoro elegante a que otros pueden atender. Si ella no se lo reprocha, ¿a qué hacerlo nosotros? El que ella no se lo reproche no le justifica a él. Solo muestra la deficiencia que ella padece, sea de pesquis, sea de sentimiento. Bien, exclamó Isabel, será como quieres. Serán, él, mercenario, y ella, loca. No, Isabel, no pretendo eso. Ya sabes cuánto me dolería pensar mal de un joven que ha vivido tanto tiempo en el condado de Derby. Vaya. Si eso es todo, tengo yo muy mala opinión de los jóvenes que viven en ese condado, y sus íntimos amigos, que viven en el de Hunsford, no son mucho mejores. Harta estoy de todos ellos. Gracias a Dios. Mañana voy a donde hallaré un hombre que no posee ninguna cualidad agradable, que carece de formas y hasta de sentido para recomendarse. Los hombres necios son, después de todo, los únicos que vale la pena de conocer. Cuidado, Isabel, que esas palabras trascienden demasiado a disgusto. Antes de separarse por concluirse la conversación tuvo la dicha inesperada de que se la invitase a acompañar a sus tíos en un viaje de recreo que se proponían emprender en el verano. No hemos determinado con fijeza hasta dónde llegaremos, dijo la señora de Gardner, más acaso hasta los lagos. Ningún proyecto podía ser más halagüeño a Isabel, y así, su aceptación de tal convite fue pronta y agradecida. Querida tía, exclamó con entusiasmo, ¡qué delicia, qué felicidad! Me proporcionáis vida nueva y nuevo vigor. Adiós a los disgustos y al mal humor. ¿Qué son los hombres al lado de las rocas y las montañas? ¿Qué horas de transporte pasaremos? Y al regresar no seremos, como otros viajeros, incapaces de dar idea exacta de nada. Sabremos a dónde hemos ido, recordaremos lo que hayamos visto. Lagos, montañas y ríos estarán mezclados en nuestra imaginación, y al tratar de describir una escena particular no comenzaremos por disputar sobre el lugar donde aconteció. Que nuestras primeras efusiones sean menos insoportables que las de la generalidad de los viajeros. Capítulo 28. Todo lo del día siguiente de viaje fue nuevo e interesante para Isabel. Su espíritu estaba satisfecho por haber visto a su hermana de tan buen aspecto que se habían desvanecido todos sus temores por su salud, y la perspectiva de un viaje por el norte era para ella constante fuente de delicias. Cuando cambiaron la carretera real por el camino de Hunsford, todas las miradas buscaban la abadía, y todos, a cada vuelta, esperaban tenerla a la vista. La empalizada del parque de Rosings era su límite por uno de los lados.
Isabel sonrió recordando cuántas cosas había oído de sus habitantes. Al cabo, la abadía llegó a distinguirse. El jardín, que se extendía hasta el camino, la casa que en él se alzaba, la verde empalizada, el seto de laurel, todo iba declarando que se acercaban. Collins y Carlota aparecieron a la puerta, en medio de los saludos y sonrisas de toda la partida, y el carruaje se detuvo ante una reducida entrada que a través de una pequeña alameda conducía a la casa. Al punto descendieron todos del coche, regocijándose mutuamente de verse. La señora de Collins dio la bienvenida a su amiga con el más vivo contento, e Isabel, al verse tan afectuosamente recibida, se halló por momentos más satisfecha de haber venido. Al instante observó que los modales de su primo no habían variado con el matrimonio. Su cortesía formalista era con exactitud la misma que había sido, y por eso él la detuvo algunos momentos a la puerta para que oyese y satisficiese sus preguntas sobre toda la familia. Entraron en la casa sin más dilación que la precisa para notar la limpieza del ingreso, y en cuanto se vieron en la sala de recibir volvió él a darles con ostentosa formalidad la bienvenida a su humilde morada, repitiendo punto por punto los ofrecimientos que su mujer les hiciera de un refresco. Isabel iba dispuesta a encontrarlo en sus glorias, y no pudo huir de imaginar que al mostrarles las buenas proporciones de la estancia y su aspecto y ajuar se dirigía, en particular a ella, cual deseando hacerle envidiar lo que había perdido con rechazarle. Mas, aunque todo parecía limpio y cómodo, no le fue dado felicitarle con miradas de arrepentimiento, y antes bien admirábase de que su amiga pudiera tener aire tan alegre con semejante compañero. Cuando Collins decía algo de que su mujer debiera razonablemente correrse, lo que por cierto no era raro, Isabel, sin poder evitarlo, dirigía la vista a Carlota. Una vez o dos pudo descubrir un débil sonrojo, pero en general la esposa, con gran cordura, no le escuchaba. Tras de permanecer allí tiempo suficiente para admirar todo el ajuar de la pieza, desde el armario al enrejado de la chimenea, y para contar el viaje y todo lo ocurrido en Londres, Collins las invitó a dar una vuelta por el jardín, que era grande y bien situado y a cuyo cultivo atendía él mismo. Trabajar en su jardín era uno de sus mayores solaces, e Isabel admiró la moderación con que Carlota ponderaba lo saludable del ejercicio y reconocía que animaba a su marido a hacerlo cuanto podía. Guiándolos a través de todas las sendas y encrucijadas, y concediéndoles apenas algún intervalo para expresar las alabanzas que les exigía, fue él señalando todos los puntos de vista importantes con una minuciosidad que sobrepujaba en mucho a su belleza. Nombraba los campos que se veían en todas direcciones y decía cuántos árboles había en los sitios más distantes. Pero de todos los puntos de vista de que su jardín, aun la campiña y el reino en general, podían jactarse, ninguno se podía equiparar a la perspectiva de Rosings, proporcionada por un claro entre los árboles que limitaban el parque en la parte opuesta a la fachada de su casa. Rosings era un edificio moderno, hermoso y bien emplazado sobre una eminencia. Desde su jardín, Collins habría deseado conducirlos a recorrer sus dos praderas, mas careciendo las señoras de calzado a propósito, retrocedieron, y mientras Sir Guillermo le acompañaba, Carlota introdujo a su hermana y a Isabel en la casa, acaso muy satisfecha de tener oportunidad de mostrársela sin ayuda de su marido. Era más bien pequeña, pero bien dispuesta, y todo estaba arreglado con limpieza y propiedad, lo cual reconoció Isabel ante Carlota. Si se pudiera prescindir de Collins, por lo demás había allí gran abundancia de comodidades, y por el evidente agrado de Carlota, Isabel supuso que prescindía de él. Había ya sabido ésta que Lady Catalina seguía en el campo. Volvióse a hablar de la misma cuando estaban cenando, y Collins, sumándose a la conversación, dijo: sí, Isabel, tendrás el honor de ver a Lady Catalina de Bourgh el domingo próximo en la iglesia, y no he de decirte lo que te agradará. Es todo afabilidad y condescendencia, y no dudo de que serás honrada con alguna observación suya cuando termine el servicio religioso. Casi no abrigo dudas tampoco de que incluirá a ti y a mi hermana María en todas las invitaciones con que nos honre durante nuestra estancia aquí. Su proceder con mi cara Carlota es encantador. Comemos en Rosings 2 veces por semana, y nunca nos permite que regresemos a pie. Siempre se pide el carruaje de su señoría para nosotros, mejor dicho, uno de los carruajes, porque tiene varios. Lady Catalina es en verdad una señora muy respetable y afectuosa, y añadió Carlota, y una vecina muy atenta. Y muy cierto, querida, eso es justamente lo que yo digo. Es una mujer a quien jamás puede mirarse con deferencia excesiva.
La velada se empleó sobre todo en hablar del condado de Hertford y en repetir lo que ya se había comunicado por escrito, y cuando terminó, Isabel, en la soledad de su aposento, hubo de meditar sobre el grado de satisfacción de Carlota y reflexionar sobre su destreza en guiar y su compostura en tratar a su marido, reconociendo que todo lo hacía muy bien. Hubo de pensar a la par en cómo pasarían los días de su visita, en el conjunto todo de las ocupaciones ordinarias que tendrían, en las molestas interrupciones de Collins y en la alegría que podría brindar el trato con los de Rosings. Su viva imaginación lo determinó todo al punto. Hacia mitad del siguiente día, cuando estaba en su cuarto dispuesta a ir a paseo, un repentino ruido que se percibió abajo pareció poner en confusión a toda la casa, y tras de escuchar un momento, oyó que alguien subía la escalera con gran apresuramiento y la llamaba en alta voz. Abrió la puerta y se encontró en el corredor con María, quien, falta de aliento y con agitación, exclamó: «Oh, mi querida Isabel, date prisa y ve al comedor, porque hay algo que ver allí. No puedo decirte qué es. Date prisa y baja al momento». En vano preguntó Isabel. María no quiso decirle más, y ambas corrieron al comedor, situado frente al camino, para ver la maravilla. En total, eran 2 señoras paradas a la puerta del jardín, en un faetón bajo. «¿Y eso es todo?», y exclamó Isabel. Esperaba por lo menos que los lechoncillos hubieran entrado en el jardín, y no es sino Lady Catalina con su hija. «Y oh, querida», repuso María extrañadísima de la equivocación, «y no es Lady Catalina. La anciana es la señora Jenkinson, que vive con ellas. La otra es la señorita de Bourgh. Mira solo a esta. Es en absoluto una niña. ¿Quién hubiese creído que fuera tan delgada y pequeña? Y es sumamente grosero tener a Carlota fuera de la puerta con semejante viento. ¿Por qué no entra? Y Carlota dice que con dificultad lo hacen. Es el mejor de los favores el que entre la señorita de Bourgh. Y me gusta su aspecto», dijo Isabel, oprimida por otras ideas. «Semeja enferma y estropeada. Sí, resultará muy buena para él. Hará una mujer muy adecuada». Collins y su esposa estaban de charla con las señoras, y Sir Guillermo, con gran entretenimiento de Isabel, hallábase parado en el camino de la puerta, sumido en la más atenta contemplación de la grandeza que ante sí tenía, inclinándose cortésmente cuando la señora de Bingley miraba hacia allí. Al fin no tuvieron más que decirse, las señoras siguieron su camino, y las otras entraron en casa. Collins, no bien vio a las 2 muchachas, comenzó a felicitarlas por su fortuna, lo que Carlota aclaró haciéndole saber que toda la partida estaba invitada a comer en Rosings al día siguiente. Capítulo 29. La satisfacción de Collins por ese convite fue completa. El poder mostrar la grandeza de su patrona ante sus admirados visitantes y hacerles ver la cortesía de Lady Catalina para con él y su esposa eran justamente las cosas que más anhelaba, y el que tan pronto se ofreciese ocasión de todo ello era prueba tal de la bondad de la mencionada señora que no sabía cómo ponderarlo bastante. «Y confieso», dijo, «que nada me habría sorprendido una invitación de su señoría para tomar el té el domingo y pasar la tarde en Rosings. Antes bien, conociendo su afabilidad, esperaba que eso aconteciese. Pero ¿quién podía prever una atención como esta? ¿Quién habría imaginado que recibiéramos invitación y extendida a todos los de la casa para comer allí tan inmediatamente después de nuestra llegada?» «Yo soy el menos asombrado de lo ocurrido», replicó Sir Guillermo, «y por el conocimiento que poseo del verdadero modo de ser de los grandes, conocimiento que mi situación en el mundo me ha permitido adquirir. En la corte esos ejemplos no son raros». En todo el día y en la mañana siguiente apenas se habló de otra cosa que de la visita a Rosings. Collins los fue instruyendo con cuidado de lo que iban a ver, para que la vista de tales estancias, de tantos criados y de tan espléndida comida no lo sobrecogiese en absoluto. Cuando las señoras se separaban para vestirse, dijo a Isabel: «Y no te inquietes, querida prima, por el atavío. Lady Catalina está muy lejos de exigir de nosotros la elegancia que convienen a ella y a su hija. Solo te recomendaría que te pusieses el vestido mejor que tengas. No hay que hacer más. Lady Catalina no juzgará mal de ti porque vayas vestida con sencillez. Gústale que se le reserve la distinción correspondiente a su rango». Mientras se vestían, él fue 2 o 3 veces a las respectivas puertas recomendando prisa,
pues Lady Catalina censuraba mucho el tener que esperar para la comida. Tan elevadas noticias de su señoría y de su modo de ser habían asustado por completo a María Lucas, poco hecha a sociedad, y miraba por eso su entrada en Rosings con tanto temor como su padre había experimentado cuando su presentación en St. James. Como el tiempo era hermoso, la ida fue un agradable paseo de media milla a través del parque. Todo parque posee sus bellezas y sus perspectivas, e Isabel halló en aquel mucho que la agradó, aunque no le produjo el entusiasmo que Collins creía que había de inspirarle la escena. Y así, solo débilmente la interesó la enumeración que aquel le hizo de las ventanas de la fachada de la casa y la relación de lo que la totalidad de las vidrieras había costado a Sir Louis de Bourgh. Cuando subían por la escalera hacia el vestíbulo, la excitación de María crecía por momentos y ni Sir Guillermo se hallaba tranquilo por completo. A Isabel no le faltaba por entonces valor. Nada había oído de Lady Catalina que le revelase extraordinario talento o virtud de santa, y pensaba que de la sola majestad del dinero y del rango le era dado ser testigo sin turbación. Desde el vestíbulo de entrada, del cual Collins hizo notar con entusiasmo las armoniosas proporciones y el delicado ornato, siguieron a los criados, a través de una antecámara, a la habitación donde Lady Catalina, su hija y la señora Jenkinson se encontraban. Su señoría, con gran amabilidad, se levantó para recibirlos, y como la señora de Collins había acordado con su marido que el oficio de la presentación le correspondía, se hizo esta de conveniente manera, sin ninguna de aquellas excusas ni de aquel agradecimiento que él habría juzgado necesarios. A pesar de haber estado en St. James, Sir Guillermo quedó tan por completo admirado de la grandeza que le rodeaba, que apenas tuvo valor para una muy profunda cortesía, y se sentó sin decir palabra, y su hija, asustada y como fuera de sí, sentóse también en el borde de una silla, sin saber a dónde mirar. Isabel permanecía en escena totalmente tranquila y pudo observar con calma a las tres damas que tenía ante sí. Lady Catalina era mujer muy alta y gruesa, de facciones fuertemente marcadas, que pudieron haber sido bellas en sus tiempos. Su aire no era atrayente ni sus modales al recibir los propios para hacer olvidar a sus visitantes su inferior jerarquía. No era terrible cuando guardaba silencio, pero lo que decía lo decía con tono tan autoritario que hacía resaltar su importancia, lo cual trajo al instante a Wickham ante la mente de Isabel, y de sus observaciones de toda la velada sacó esta que Lady Catalina era punto por punto como aquel la había retratado. Cuando, tras de examinar a la madre, en cuyo aspecto y proceder pronto descubrió semejanza con Darcy, volvió los ojos a la hija, casi se asombró tanto como María de verla tan delgada y menuda. Ni en la figura ni en el rostro había la más leve semejanza entre las dos. La señorita de Bourgh era pálida y enfermiza. Sus facciones, aunque no ordinarias, eran insignificantes, y hablaba poco, excepto, en voz baja, con la señora Jenkinson, en cuyo aspecto nada había de notable y que estuvo por completo entregada a escuchar lo que aquella le decía y a colocar una pantalla ante sus ojos en dirección conveniente. Tras de permanecer sentada unos minutos, fueron guiados todos a una de las ventanas, para admirar el panorama, cuyas bellezas apuntó Collins, informándoles amablemente Lady Catalina de que era mucho mejor vista la del verano. La comida fue sobremanera grandiosa, y en ella se vieron todos los criados y toda la vajilla de plata que Collins había prometido, y, cual probablemente había pronosticado, sentóse a la cabecera de la mesa, a requerimientos de su señoría, pareciéndole entonces como si la vida nada pudiese brindar mejor. Trinchaba, comía y alababa todo con deliciosa vivacidad, y cada plato era ponderado primero por él y luego por Sir Guillermo, que se hallaba ya lo suficiente reportado para ser el eco de cuanto decía su yerno, de tal modo, que Isabel se admiraba de que Lady Catalina los pudiese sufrir. Pero Lady Catalina parecía satisfecha con esa excesiva admiración y sonreía graciosamente, en especial cuando algún plato resultaba novedad para aquellos. Los demás no conversaban mucho. Isabel hallábase dispuesta a hablar en cuanto se diera oportunidad, mas estaba sentada entre Carlota y la señorita de Bourgh, la primera de las cuales se dedicaba a escuchar a Lady Catalina, al paso que la segunda no soltó prenda en toda la comida. La señora Jenkinson se ocupaba sobre todo en vigilar la alimentación de la señorita de Bourgh, invitándola a que tomase de algún otro plato y temiendo que estuviese indispuesta. María pensaba que debía callar, y los caballeros no hacían sino comer y expresar su admiración. Cuando las señoras salieron al salón poco hubo que hacer en el fuera de escuchar la charla de Lady Catalina, que duró sin descanso hasta que llegó el café, dando a conocer su opinión sobre toda clase de asuntos, de modo tan resuelto que revelaba cuán poco hecha estaba a que sus juicios se controvertiesen.
Interrogó familiar y minuciosamente sobre los quehaceres domésticos de Carlota, dándole multitud de avisos para el desempeño de todos ellos. Díjole cómo todo debía regularse en familia tan corta como la suya, y la instruyó hasta sobre el cuidado de sus vacas y gallinas. Isabel notó cómo nada se ofrecía a la atención de tan gran señora que no le suministrase ocasión de dar preceptos a los demás. En los intervalos de su conferencia con la señora de Collins dirigió varias preguntas a María e Isabel, pero en especial a la última, de cuyas relaciones ella sabía menos, y de quien dijo a la señora de Collins que era muchacha muy gentil y agradable. Preguntóle en diferentes veces cuántas hermanas tenía, si eran mayores o menores que ella, si alguna estaba para casarse, si eran guapas, si habían sido bien educadas, de qué talante era su padre, y cuál había sido el apellido de su madre de soltera. Isabel comprendía la impertinencia de sus preguntas, mas contestó a ellas con mucho reposo. Lady Catalina observó entonces: y creo que la propiedad de su padre de usted está vinculada a favor del señor Collins. Por usted, y dijo volviéndose a Carlota, lo celebro, pero por lo demás, no veo motivo para vincular estados fuera de la línea femenina. ¿No fue eso juzgado preciso en la familia de Sir Louis de Bourgh? ¿Toca usted o canta, señorita de Bennet? Un poco. Entonces, un rato u otro tendremos el gusto de escucharla a usted. Nuestro piano es excelente, probablemente superior al... Algún día lo probará usted. ¿Y sus hermanas de usted tocan y cantan? Una de ellas lo hace. ¿Y por qué no han aprendido todas? Todas debieran haber aprendido. Las señoritas de Webbs tocan todas y sus padres no poseen tan buenos ingresos como los de ustedes. ¿Dibujan ustedes? Y no, nada en absoluto. ¿Y cómo? ¿Ninguna de ustedes? Y ninguna. Y es muy raro. Mas supongo que no habrán tenido ocasión. Su madre de ustedes debiera haberlas llevado a la capital todas las primaveras para poder tener buenos maestros. Mi madre no se habría opuesto, pero mi padre odia Londres. ¿Las ha dado de alta a ustedes su institutriz? Y nunca tuvimos institutriz. Y, sin institutriz, ¿cómo ha sido posible? 5 hijas educadas en casa, sin institutriz. Jamás oí nada por el estilo. Su madre de ustedes habrá tenido que ser una verdadera esclava para educarlas. Isabel con dificultad pudo evitar una sonrisa al asegurarle que la cosa no había sido así. Y entonces, ¿quién les enseñó a ustedes? ¿Quién las cuidó? Sin institutriz, tuvieron ustedes que estar abandonadas. Y en comparación con ciertas familias, creo que lo estábamos, pero a aquella de nosotras que deseó aprender nunca le faltaron medios. Siempre se nos excitaba a leer, y teníamos cuantos maestros eran precisos. Verdad es que quienes preferían estar ociosas podían estarlo. No hay duda, pero eso es lo que una institutriz puede evitar, y si yo hubiera conocido a su madre de usted le habría aconsejado con insistencia tomar una. Siempre sostengo que en materia de educación nada se consigue sin instrucción sólida y ordenada, y solo una institutriz puede darla. Causa maravilla ver las muchas familias a quienes he proporcionado medio de servirse de ellas. Siempre me agrada colocar bien a una joven. 4 sobrinas de la señora Jenkinson están colocadas muy a gusto por mí, y el otro día mismo recomendé a otra joven de quien por casualidad se me habló, y la familia está complacidísima con ella. Señora de Collins, ¿he dicho a usted que estuvo ayer Lady Metcalfe para darme las gracias? Tiene a la señorita Pope por un tesoro. Lady Catalina me dijo: me ha dado usted un tesoro. ¿Ha salido al mundo alguna de sus hermanas menores, señorita de Bennet? Sí, señora, todas. Todas. ¿Cómo? Las 5 a la vez. Es muy singular. Y usted es la segunda. Las menores, lanzadas antes de casadas las mayores. ¿Las hermanas menores de usted deben ser muy jóvenes? Sí, la menor aún no tiene 16 años. ¿Acaso sea demasiado joven para estar en sociedad? Pero, en realidad, señora, estimo que sería muy duro para las menores que careciesen de algo de sociedad y de entretenimientos porque las mayores no poseyesen medios o inclinación para casarse pronto.
La nacida última tiene tanto derecho como la primera a los placeres de la juventud. Y demorarlos por ese motivo. Creo que eso no sería muy a propósito para promover el cariño fraternal ni la delicadeza de pensamientos. «Ea fe mía», exclamó Lady Catalina, que da usted sus opiniones de modo muy resuelto para ser tan joven. Haga el favor de decirme qué edad tiene usted. Y con 3 hermanas crecidas detrás, y replicó Isabel sonriente, será difícil que vuestra señoría espere que lo confiese. Lady Catalina pareció asombrarse por completo de no recibir una contestación directa, Isabel sospechó de sí misma que era la primera criatura que se había atrevido a chancearse de una impertinencia de tan elevada persona. Y no puede usted tener más de 20, estoy segura. Por tanto, no tiene usted por qué ocultar su edad. Aún no tengo 21. Cuando los caballeros se les unieron y se hubo tomado el té, colocáronse las mesitas de juego. Lady Catalina, Sir Guillermo y los señores de Collins se sentaron a jugar partida de 4, y como la señorita de Bourgh prefirió jugar a casino, las 2 muchachas tuvieron el honor de ayudar a la señora Jenkinson a completar la suya. Su mesa era aburrida en grado superlativo. Apenas se lanzaba una palabra que no se refiriese al juego, excepto cuando la mencionada señora expresaba sus temores de que la señorita de Bourgh tuviera excesivo calor o excesivo frío, o demasiada luz o demasiado poca. Mucho más animada era la otra mesa. Lady Catalina hablaba casi de continuo, notando las equivocaciones de los demás o relatando alguna anécdota relativa a sí misma. Colin se ocupaba en recalcar cuanto su señoría decía, en darle las gracias cuando ganaba y en excusarse si creía que la ganancia era con exceso. A Sir Guillermo no se le oía mucho, no hacía sino traer a su memoria anécdotas y nombres de personajes. Cuando Lady Catalina y su hija hubieron jugado lo que deseaban, quitáronse las mesas y se ofreció a los señores de Collins el coche, que fue aceptado con gratitud y pedido al punto. La reunión entonces se congregó junto al fuego, para oír a Lady Catalina el tiempo que iba a hacer al día siguiente. En eso se hallaban cuando se les avisó la llegada del coche, y con muchos discursos de gracias por parte de Collins y muchas reverencias por la de Sir Guillermo se marcharon. En cuanto salieron de la puerta, Isabel fue invitada por su primo para dar su opinión sobre lo visto en Rosings, a lo cual, en atención a Carlota, ella se prestó, haciéndolo más favorablemente que lo sentía. Mas su elogio, por más trabajo que le costara, no pudo satisfacer de ningún modo a Collins, quien pronto se vio obligado a tomar por su cuenta el elogio de su señoría. Cierre. Y hasta aquí llegamos con este 5º bloque de nuestro audiolibro de Orgullo y Prejuicio. Ha sido un episodio lleno de encuentros inesperados y, sin duda, de una tensión creciente. ¿Qué opinan de la visita de Elizabeth a Charlotte en Rosings? ¿Y qué les pareció el primer encuentro con la imponente Lady Catherine de Bourgh? ¿Comienza a cambiar su percepción sobre el señor Darcy con su llegada? Déjenme sus impresiones en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y teorías sobre los personajes. En el próximo episodio, el 6º bloque que abarcará los capítulos 30 al 35, nos adentraremos en un momento verdaderamente crucial de la historia. Nos esperan encuentros que desatarán emociones, una carta reveladora que cambiará por completo nuestra comprensión de los hechos, y giros que empezarán a cambiar la percepción de algunos personajes clave. Seremos testigos de la primera propuesta de Darcy a Elizabeth, su rechazo, y la posterior carta de Darcy explicando su pasado con Wickham. Lo que parece un cierre, en realidad, es el inicio de algo mucho más profundo, un punto de inflexión que no querrán perderse. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si disfrutaste este capítulo, y compartirlo con quienes también amen las historias de Jane Austen. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Orgullo y Prejuicio.